Sean bienvenidos a un nuevo iceberg en esta ocasión de Fallout. Aprovechando el éxito de la serie y que me lo pidieron mucho hice este video. Pero bueno, sin nada más que decir, comenzamos. El creador de Fallout fue Timothy Kane, un desarrollador de videojuegos estadounidense quien fue productor del primer Fallout. La serie de Amazon que adapta el universo de Fallout y que fue un éxito adaptando los videojuegos, no como otra serie que conozco. En mi opinión está bastante bien, pero hay un pequeño detalle, que destrozaron todo el lore de la costa oeste. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Las servoarmaduras son una serie de tecnologías para personal militar en combate desarrolladas antes de la Gran Guerra por contratistas de defensa de los Estados Unidos. Combina la gran protección ante fuego de armas pequeñas con la facilidad de llevar armas pesadas. Estos se usaron en varias batallas antes y después de la guerra, y existen una gran variedad de armaduras como la T-51 o la X-01. Actualmente son una pieza muy valiosa ya que quedan muy pocas en perfecto estado. Es un dispositivo electrónico fabricado por Robco Industries. Es una computadora portátil en tu brazo y tiene una gran variedad de usos, como escuchar señales de radio, jugar videojuegos que tenía el Pip-Boy, detectar la radiación, etc. Existen muchas variantes del Pip-Boy y cada uno tiene funciones diferentes. Este es un personaje creado por Vault-Tec inspirado en Cooper Howard, un actor de cine, en el universo de Fallout. O también es una apariencia simbólica que se utiliza en los juegos para proporcionar una representación icónica de los extras, estadísticas y el estado del personaje disponibles para el jugador. En Fallout nunca se creó el transistor, un dispositivo electrónico utilizado para amplificar o cambiar señales y potencias eléctricas. Y esto causó que todo se volvió retro, aunque están más avanzados que nosotros XD. La historia de Fallout y la vida real es casi igual, pasando la Edad de Piedra, Egipto, el Imperio Romano, la era industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero la historia de Fallout ya se diferencia después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. En la línea del tiempo de Fallout, además de que el transistor no existió, hubo una gran diferencia entre la historia de la vida real. Por ejemplo, nunca se disolvió la Unión Soviética. Es un refresco inventado en Estados Unidos, es como una Coca-Cola en el universo de Fallout. Cuando se comerció en Estados Unidos fue un éxito al instante, a tal punto que se creó una feria y una servoarmadura. Algo que es curioso cuando eres nuevo en el universo de Fallout es que la moneda que se utiliza en los comercios son las chapas. ¿Pero por qué se usan chapas? Hay varias razones, pero las más importantes son: en Apalachia a partir del año 2106, una campaña publicitaria que Coca-Cola estaba evaluando permitió el intercambio de chapas con vendedores robóticos en el Hotel White Spring. El aguante de las chapas, la gran cantidad de chapas que hay en Estados Unidos. Y aunque algunos han intentado reemplazar las chapas por otras monedas como el dólar de la RNC, las chapas han sobrevivido durante varios años. Son humanos que no murieron por la radiación y mutaron. Ahora son casi inmortales e inmunes a la radiación. Pero la gran mayoría tienen el cerebro podrido y atacan a la gente, pero aún quedan algunos que sí tienen conciencia. Antes de que cayeran las bombas en Estados Unidos, de repente un virus desconocido pero altamente mortal azotó el país, matando a mucha gente. Pero algo raro es que la gente pensaba que los chinos comunistas lanzaron el virus para debilitarlos.
Este al principio era un intento para crear una vacuna para detener el virus que estaba en Estados Unidos, después WestTech cambió a crear un suero para crear super soldados, y lo intentaron pero todos los intentos salían en deformaciones y mutaciones. Voltec se alió con el gobierno de los Estados Unidos para crear búnkers bajo tierra en todo el territorio de los Estados Unidos. A la gente se le vendió la idea que esto era solo para salvar a la gente, aunque la gran mayoría tenía experimentos, estos lo hablaré más adelante. Durante la Guerra de los Recursos, la ONU, al ver que iba a iniciar un conflicto mundial, intentó tratar de calmar las tensiones entre los países. Pero poco a poco los países se salieron de la ONU, al final ya no tenían una influencia, terminado en su disolución. Este fue una guerra que ocurrió en todo el mundo. Como en el universo de Fallout, el petróleo era la principal fuente de energía, pero como poco a poco el petróleo se agotaba, Estados Unidos invadiría y conquistaría a México para quedarse con sus recursos. En Medio Oriente, como aún tenían mucho petróleo, aumentaron sus precios para aprovechar la crisis, pero la Unión Europea no se tomó bien la subida de precios, entonces iniciaron una invasión a Medio Oriente, y durante esta guerra inició una pequeña guerra nuclear que al final terminó en la casi destrucción de Europa y Medio Oriente, y los gobiernos que quedaban en los dos países hicieron la paz. De vuelta en Estados Unidos, Alaska era el único lugar en todo el mundo donde aún seguían sacando petróleo, y China intentó convencer a Estados Unidos que le dieran petróleo, pero Estados Unidos lo negó y los dos países se prepararon para la guerra, y China invade Alaska. Las fuerzas estadounidenses intentaron defender Alaska, pero los chinos tomaron casi todo el territorio de Alaska, pero los chinos se detuvieron por la primera aparición del acervo o armadura T-45D, y durante varios años se estancaron en una guerra de trincheras, y los generales de Estados Unidos decidieron hacer un contraataque en el territorio de China con las acervo o armaduras T-45D, pero este contraataque también fue un fracaso, y de nuevo en Estados Unidos, por el constante paso de las tropas estadounidenses y el uso de los recursos en Canadá, la gente canadiense iniciarían revueltas, pero al final los estadounidenses conquistaron a Canadá, y en Estados Unidos se crearía la acervo o armadura T-51B, y gracias a estas armaduras los chinos fueron expulsados de Alaska y el contraataque en China fue un éxito. En Estados Unidos inició una época de paz y tranquilidad, pero de repente el 23 de octubre del 2077 iniciará la Gran Guerra. Durante varios años los fans de Fallout Theory saben sobre quién fue el que inició la Gran Guerra. La teoría más aceptable, al menos a mí, era que China inició la guerra en un último movimiento por la inevitable derrota, pero en la serie de Fallout ya sabemos quién inició la Gran Guerra y fue Voltec. La verdad, a mí no me gustó mucho que Voltec haya iniciado la guerra porque se me hace absurdo, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? En Fallout los aliens existen y nos han estado vigilando durante mucho tiempo. Antes de la caída de las bombas, el gobierno de los Estados Unidos ya tenía evidencia y mucha tecnología alienígena en su resguardo. Y en un DLC de Fallout 3 los aliens te secuestran, pero al final te liberas. El Enclave es una organización paramilitar protoestado originada antes de la Gran Guerra en las entidades del gobierno federal, las fuerzas armadas y demás élites de los Estados Unidos, en donde vigilan los refugios en la plataforma petrolera donde es su base principal, y su misión es exterminar a cualquier ser que haya tenido contacto con la radiación. La Biblia de Fallout es una colección de documentos que contienen material de fondo para los primeros juegos de Fallout. Fueron recopilados, escritos y publicados por Chris Avellone en 2002. La Biblia de Fallout de Avellone se convirtió en una especie de larga sesión de preguntas y respuestas, con fans enviándole emails con montones de preguntas.
Esta es una teoría que dice que el universo de Fallout está conectado ya sea con el videojuego de Skyrim o Metro, ya sea porque comparten la temática o modelos similares como una planta. Algo que no tenían que faltar en un universo post-apocalíptico, y estos son los grupos religiosos. Algunos ejemplos de estos son: la Hermandad del Acero es una organización tecno-religiosa formada por desertores del ejército de los Estados Unidos durante los últimos momentos de la Gran Guerra. Su objetivo es la recopilación del conocimiento y de la tecnología para poder reconstruir el mundo. Los hijos del átomo adoran las bombas atómicas y se encuentran en Megatón, el núcleo y el cráter del átomo, y adoran la radiación. Estos son mutaciones creadas por la exposición del virus de evolución forzada. Estos tienen mutaciones haciendo que crezcan mucho, su piel se haga verde o azul. Los de color azul se les llama nocturnos. La gran mayoría fueron creados por el villano del primer Fallout conocido como el Maestro. La mítica frase que sale en casi todos los Fallouts, una frase con un gran significado, al menos para mí, y es que no importa que tantos años pasen o las tecnologías cambien, la guerra siempre será algo horrible y con consecuencias gigantes para la humanidad. En Fallout hay una gran variedad de cosas que nuestro jugador puede probar. Algunos les dará efectos, ya sean aumentar la inteligencia, resistencia o otras cosas. Pero hay una gran probabilidad de que te vuelvas adicto, además que muchos NPC no le gusta que hagas esto. Como dije antes, Vault-Tec hizo alrededor de 122 refugios en el territorio de Estados Unidos, también en el territorio de México y Canadá. Pero el propósito real era mucho más siniestro. Dichos refugios no eran sino cabinas de experimentación del gobierno, el cual quería ver cómo reaccionaría un ciudadano americano medio ante situaciones adversas y, en varios casos, extremas y hasta delirantes. Algunos tratan de abrir la puerta en algunos años o nunca, o otros, como dejar a un tipo solo y su compañía eran marionetas, experimentar con el virus de evolución forzada, etc., aunque muy pocos no tenían ningún experimento. En Fallout 4, si decides entrar a la casa de las brujas, te darás cuenta que algo no cuadra, ya que los maniquíes se moverán solos si no los ves. Este es un ejemplo sobre algunos casos paranormales en los juegos de Fallout. Se dedican a robar, saquear, asesinar o arruinar el día de alguien lo suficientemente desafortunado como para no ser uno de ellos. Suelen organizarse en pequeñas bandas que operan en el yermo post-apocalíptico y son un problema constante. Por lo general, los saqueadores se aprovechan de los viajeros y de los pueblos muy pequeños, dejando en paz a las zonas más pobladas o más extensas. Hay muchos grupos de saqueadores en todo el yermo, algunos son más organizados que otros. Este es una habilidad que puede utilizar el jugador en Fallout 3, New Vegas, 4 y 76. Tus compañeros no aprobarán tus acciones y algunos NPC se pueden volver hostiles y tu karma se puede reducir. Algo turbio, pero que lamentablemente es algo común en este mundo sin reglas. En Fallout el racismo está muy presente, principalmente contra los necrófagos o los Sims, o algunos asentamientos contra la gente del yermo como el Enclave o el asentamiento conocido como Vault City. Esto ocurre mucho, principalmente con los saqueadores, más con las mujeres. La gran mayoría los vende como esclavos o para hacer otras cosas, aunque varios asentamientos o facciones han tratado de pararlo. Hay demasiados como para detenerlos. En Fallout 3 existe una radio llamada Radio Galaxia, una radio de música y que relata las cosas tanto buenas como malas que hace el jugador,
pero bueno, en algunas señales de radio tenía códigos Morse secretos que después de ser encriptados, se descubrieron que tenía una serie de mensajes ocultos, y aunque algunos mensajes no son nada que ver con Fallout, eran interesantes. Algunos de los mensajes eran divertidos o raros, pero había algunos que eran tétricos o parecen predicciones. Por ejemplo, la reina murió, todo el mundo llora. Hoy, todos somos británicos. 4.02, marzo 19, 2014. 945420210. Accidente en el Golfo. Muchos muertos. Derrame de petróleo. No puedo creer que lo hicieran. No falta mucho. Les advirtieron, pero tenían que seguir estirando los límites de la ciencia. El ruido. No soporto más ese ruido. Y la luz. Dios mío. Y el universo se desenreda lentamente alrededor nuestro. No esperaré por la muerte. Tengo un arma en el sótano. Este es el único código que no tiene números. otros tenían números que en realidad eran fechas que predecían cosas. Por ejemplo, la muerte de Gary Coleman, o el accidente en el Golfo de México en una plataforma petrolera en el año 2010. Es algo interesante que un juego del 2008 tenga estas predicciones. Pero bueno, aquí termina este iceberg, espero que les haya gustado. Si es así, denle like y suscríbanse para seguir haciendo más videos. Y esto sería todo por el momento, sin nada más que decir, el pésimo player fuera. Porque al final la guerra nunca cambia.